Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Leo con este As de Espadas, se ve que ustedes tienen o están pasando por algún tipo de conflicto, pero esto definitivamente se va a estar solucionando. Esta carta me anuncia la llegada de un triunfo, de una victoria y de la resolución clara de alguna situación que ustedes tienen que, por supuesto, que resolver o que se les tiene que resolver. Aquí puede ser que ustedes necesiten algún tipo de documento y definitivamente te los van a estar dando. Tenías algún tipo de préstamo que estabas esperando que se te diera y definitivamente se te puede estar dando, o algún empleo que querías conseguir y vas a estar firmando, pues por supuesto, el contrato de ese empleo que querías. Aquí hay la firma de un contrato, la solución de un conflicto, algo que va a estar resolviéndose, en el cual por supuesto ustedes van a estar logrando lo que ustedes querían exactamente. Y el 4 de oros me habla de que eso los va a estar llevando a una estabilidad económica. Esta carta me habla de apegos, sí, a veces, pero en esta situación más me está diciendo de que ustedes van a manejar su dinero con muchísima seguridad, van a estar estables y van a estar protegiendo lo que tienen. Aquí ese apego económico no está en la parte negativa, sino al contrario, se ve que ustedes aquí van a estar firmando o solucionando este conflicto, pero manteniendo su estabilidad y su seguridad financiera. Ustedes van a manejar con muchísimo cuidado los recursos económicos que tienen y no los estarían como que despilfarrando ni nada por el estilo. Aquí ustedes van a estar pues nada, protegiéndolos de forma muy eficaz. Y el As de Copas me está indicando que aquí viene algo que les va a estar gustando muchísimo. Aquí hay nuevos ingresos debido a esto. Aquí puede estar llegando algún tipo de ayuda financiera, de regalos, de apoyo. Aquí les está diciendo que aquí llega alegría, señores. Llega abundancia en todos los sentidos. Llega abundancia económica de dinero y llega felicidad. Por supuesto, no puede haber felicidad sin que la economía esté bien. Eso no es posible. Muchas personas se dicen, no, yo soy feliz y no tengo dinero. No, señores, es poco probable que sean felices sin tener dinero porque lamentablemente tú no puedes ser feliz teniendo miedo de que un hijo se te enferme y no tener una medicina para poder curarlo, sin poder darle un plato de sopa caliente. O tampoco me parece que seas muy feliz si con una enfermedad o sintiéndote mal de un catarro tengas que ir a trabajar sí o sí, porque si no, no puedes pagar tus medicamentos. Entonces definitivamente aquí llega felicidad, pero con dinero. Llega abundancia en todos los sentidos, señores. También para muchos que quieran tener bebés, esta carta me podría estar indicando que podría haber algún tipo de bebé en camino para aquellos que quieran tener niños. Si no quieres tener niños, pues cuidado, porque esto me podría estar indicando también la llegada de un bebé. Porque aquí llega abundancia, señores, felicidad y fertilidad. Aquí llega todo, en todos los sentidos. Esto me habla de abundancia, que van a estar recibiendo o van a estar conociendo la abundancia infinita del universo. Así que definitivamente, Leo, felicidades para ustedes porque tienen dos cartas espectaculares aquí iniciando ya esta lectura. El As de Espadas y el As de Copas. Triunfo, éxito, victoria, logros en lo que quieran y felicidad. Así que la lectura empezó espectacularmente bien. Vamos a ver qué otras cartas vienen acá. Vamos a seguir aquí buscando información para ustedes. Wow. Acá Leo, este 2 de oros pues me está diciendo de que ustedes van a estar haciendo malabares, van a estar manteniendo el equilibrio con estas noticias, con este dinero que llega. Es posible que ustedes estén equilibrando sus finanzas, que ustedes estén manejando ahora muchísimo mejor el dinero que entra y el dinero que sale de sus cuentas. Recuerden que aquí el 4 de oros me estaba diciendo que iban a estar manejando muy bien sus finanzas, pues el 2 de oros me dice que efectivamente que van a poder estar equilibrando las cosas, que van a poder estar manejando varias cosas al mismo tiempo, varios ingresos o los ingresos y sus gastos. Y definitivamente aquí este 3 de bastos
Pues el 3 de bastos está hablando de crecimiento, de expansión. Está diciéndome que aquí ustedes van a estar recibiendo retornos de los negocios que estén haciendo o que van a poder estar consiguiendo un nuevo empleo. Esto tiene muchísimo que ver con algún tipo de proyecto o algo relacionado con el extranjero. Puede ser que ustedes, debido a esto, puedan poner algún tipo de negocios donde van a estar entrando clientes desde el extranjero. Este dinero que van a estar recibiendo aquí o esto que se va a estar solucionando podría tener que ver efectivamente con esto. Quizás ustedes querían hacer algún tipo de negocios de importar o exportar algún tipo de productos y definitivamente aquí con este 3 de bastos lo van a poder estar haciendo. Esto me habla muchísimo sobre eso. Si es algún empleo, pues podría ser que ustedes estén recibiendo algún tipo de oferta de empleo, de trabajo de alguien que venga del extranjero o simplemente ustedes saliendo fuera de su ciudad o fuera de su localidad, viajando al extranjero a conseguir ese tipo de empleo. Así que sean negocios o sea trabajo, esto está relacionado con personas de fuera de su ciudad, incluso de fuera de su país, con el cual van a estar estableciendo relaciones económicas o prestan un servicio a un cliente foráneo, a un cliente extranjero o simplemente podrían estar vendiendo algún producto a personas de fuera. Y esto va a significar un nuevo inicio, un nuevo comienzo para muchos. El loco me está precisamente hablando de esto, de un comienzo fresco, de que aquí va a estar viniendo dinero nuevo que te va a estar permitiendo hacer algo que ustedes querían hacer con total libertad. Aquí ustedes van a hacer esto sin cargas, sin ataduras, sin ningún tipo de peso detrás, sin miedo a perder dinero, sin miedo a que te pierdas X cantidad de dinero, no, porque tú vas a tener los recursos suficientes para afrontar esto, ya sea ir a un trabajo en otro país o simplemente establecer este tipo de negocios o de comercio con personas de fuera de tu ciudad. Ustedes van a estar manejando muy bien el dinero, pero también me habla acá de que esas ataduras, de que esto que quizás se resolviera fuera que ustedes tenían miedo a invertir, miedo a comenzar un nuevo negocio, miedo a dar el dinero para adelante, como se dice, pero definitivamente aquí se ve que sí, que van a estar comenzando eso nuevo que ustedes querían hacer. Aquí hay expansión. Y señores, viene bastante dinero o una economía bastante sólida para ustedes. A seguir acá con la reina de oros. ¡Wow! El carro. Aquí con esta carta del carro, pues me está indicando de que van a estar logrando lo que ustedes querían lograr. Aquí hay éxitos y aquí hay triunfos. Esta carta me está hablando de que por fin vas a estar consiguiendo ese ascenso que ustedes quizás querían en tu puesto de trabajo, algún tipo de avance profesional. Aquí hay dinero que se mueve rápido. Si tenían algún tipo de deudas económicas, las van a estar saldando súper rápido. Si había algún tipo de situación estancada, de situación que no te dejaba avanzar, la carta del carro no solamente te indica que van las cosas a toda velocidad, que el dinero viene rápido, sino también de que si había algún tipo de bloqueo, esto se quita, esto se elimina. Porque aquí, si las cosas estaban medio detenidas, estaban moviéndose lento, el carro le imprime velocidad. Aquí todo se impulsa. Y la carta del mago te está diciendo de que acá ustedes tienen todas las habilidades para manifestar lo que quieran, que tienen la confianza para hacerlo, que usen sus talentos, que aquí van a haber movimientos financieros muy inteligentes hechos por ustedes y van a estar dando frutos. Aquí indica que vas a poder iniciar algún tipo de proyecto, que vas a poder tomar decisiones y que vas a poder estar usando pues tus habilidades para lograr los resultados que ustedes quieren obtener. Aquí vas a poder manifestar lo que sea que ustedes quieran manifestar. Aquí ustedes van a tener la concentración y la capacidad para aprovechar todas las herramientas que tienen a su alcance. Esto no es sentarse, señores, a decirme ¿cuándo me va a llegar mi triunfo? ¿Cuándo me va a llegar mi dinero? Cuando se muevan, señores, cuando hagan lo que tienen que hacer. Yo aquí, la energía, esto puede ser que se van a ganar la lotería. Y las cartas decirme, todos los leos se van a ganar la lotería. Que definitivamente si ustedes no salen y compran el ticket, es poco probable que alguien venga y se lo regale, ¿ok? Puede pasar. No digo que no puede pasar, por supuesto que sí. Pero si no te mueves y compras el ticket por mucha energía de lotería que ustedes tengan de sacársela, no se la van a sacar, ¿ok? Entonces, si hay una energía espectacularmente buena,
pero también ustedes tienen que hacer su parte, ¿ok? Tienen ustedes que tomar sus propias elecciones, tienen que moverse, tienen que mover contactos, que llamar, no sé, al que te va a llevar a ese empleo, al que te puede dar el negocio de la inversión con el extranjero. Tienen ustedes que moverse. La energía está, pero ustedes también tienen que hacer su parte, no quedarse sentados y esperar que las cosas le caigan del cielo, que muchas veces sí ocurre, muchas veces sí pasa. Estamos de acuerdo en eso, no digo que no, muchas veces sí pasa, pero es lo menos probable, ¿ok? Normalmente tienes que moverte. Aunque te quedes sentado en el sofá manifestando, tienes que manifestar y tienes que quitarte creencias limitantes. Si no lo haces ni sentado en el sofá, te va a caer nada. Eso sí no funciona, ¿ok? Así que definitivamente el mago te dice que vas a tener la energía de manifestar y es una carta activa. Es una carta donde tienen que moverse. Y la reina de oros, pues por supuesto, la reina de oros te está diciendo de que aquí hay una energía para ustedes de estabilidad económica. La reina me está indicando de que aquí ustedes van a estar sabiendo manejar sus recursos, como mismo decía cuando tocaba el 4 de oros, que aquí ustedes van a saber administrar su economía y no solo que la van a saber administrar, sino que la van a hacer crecer. Aquí esta carta me habla de orden, de prosperidad, de capacidad de gestionar lo que tienes, de hacerlo crecer, de aumentarlo, de invertirlo bien, de que acá va a haber éxito en todo esto que ustedes hagan, en todo lo que ustedes se propongan, van a tener éxito, van a tener victorias y esto me habla de bienestar económico, de estabilidad financiera, de solidez económica y de estabilidad económica, señores. Así que aprovechen, señores, las oportunidades que tienen delante. Vamos ahora con un mensaje para la salud, algo que deberían estarle prestando atención. Recuerden, esto no es consejo médico para nada. Ustedes deberían estar consultando a un médico si tienen algún tipo de dificultad o se sienten mal. El corazón, pues nada, señores, cuidado con la presión arterial, cuidado con el sistema circulatorio, en fin, cuidado con el corazón. Háganse un chequeo médico, nunca está de más hacerse, aunque sea joven. Hazte un chequeo médico, Leo, para que descartes cualquier cosa y estén lo mejor posible. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo del dinero, ¿ok? Vamos para allá. Esta carta me habla de trabajos secundarios y me está diciendo que explores fuentes de ingresos adicionales, que identifiques una habilidad o pasatiempo comercializable, que promociones tus servicios y administres tu tiempo de manera efectiva para equilibrar múltiples roles. Así que aquí esta carta lo que hace es confirmar la lectura, que equilibren múltiples roles, que identifiques algún tipo de habilidad y que promociones tus servicios. Como decía, la carta del mago viene dinero, pero tienen que moverse. Por ejemplo, puede ser que ustedes reciban miles de clientes, pero para que Dios y el universo te mande esos miles de clientes, Dios no, o el universo o tus ángeles no le van a tocar a la puerta a la persona y le va a decir fulanito, fulanita Pérez, presta este servicio. No, tú vas a poner un anuncio quizás en una red social y entonces Dios o el universo, ¡puácata!, le presenta ese anuncio a esa persona y dice, ah, mira, este servicio, este producto que yo quiero, lo vende esta persona. Y entonces va y te busca y te encuentra, pero tú hiciste tu parte. El universo, Dios, tus ángeles, lo que sea, hicieron una parte, hicieron que esa persona que te necesitaba te encontrara. Pero ustedes también hicieron su parte. ¿Cuál fue tu parte? Poner el anuncio. Por eso les digo, las cosas llegan, pero ustedes también tienen que hacer su función. No es que tú digas, yo no sé, voy a cortar pelo, soy peluquera y ya me quedo así con los brazos cruzados y la gente va a adivinar de que tú eres peluquero o peluquera y de que tú estás cortando pelo. No, tú tienes que poner un anuncio. Ya Dios, el universo, lo que sea, va a hacer llegar esa información a las personas que lo necesiten, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿ok? Es como funcionan las cosas, señores. Y bien, vamos a la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y contra, aquí ahí está el carro, está el mago, está la reina de oros, están los dos haces. Ay, Dios mío, aquí hay una pila de frases, señores. Vamos por el carro, vamos por el carro. No, el carro y que va, el as de copa no lo puedo dejar detrás. No. Vamos para allá con la frase.
Mi vida siempre avanza hacia la abundancia y la felicidad. Mi vida siempre avanza hacia la abundancia y la felicidad. Y nos vemos, Leo, en el próximo video. Hasta la próxima.